Imagina perder todo en 24 horas, tus hijos, tu fortuna, tu salud, todo por una conversación que jamás supiste que ocurrió. Job era el hombre más rico del mundo antiguo, pero su historia real no es sobre pobreza. Es sobre un experimento cósmico donde él era el conejillo de Indias. La parte más impactante: sus amigos lo torturaron más que sus tragedias. Durante 35 capítulos, Job gritó preguntas que todos nos hacemos en secreto. ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Dónde está Dios cuando duele? Pero la respuesta final lo dejará sin aliento. Y a ti también. Hoy descubrirás por qué esta historia de 4000 años sigue siendo la más relevante de todas. Porque todos somos Job en algún momento. Había una vez un hombre que lo tenía todo. En una región llamada Uz vivía alguien que desafiaría todo lo que creemos sobre la prosperidad y el dolor. El capítulo 1, versículo 1, nos presenta a Job de una manera que parece casi demasiado buena para ser real. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Job no era solo un hombre religioso viviendo una vida sencilla, era el magnate más poderoso que el mundo antiguo había conocido. Cuando el versículo 3 describe su riqueza, estamos viendo números que harían parecer pequeños a los billonarios modernos. Y su hacienda era 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Imagina controlar el equivalente a Amazon, Apple y Microsoft juntas en el mundo antiguo. Sus 7000 ovejas producían la lana más fina para los mercados internacionales. Sus 3000 camellos formaban caravanas que dominaban las rutas comerciales desde India hasta África. Sus 500 yuntas de bueyes araban campos que parecían océanos de trigo. Sus 500 asnas llevaban mercancías especializadas a ciudades remotas. Pero lo más impresionante de Job no era su cuenta bancaria, sino su familia. Los versículos 2 y 4 nos revelan algo extraordinario. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y sus hijos iban y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. En una cultura donde las familias ricas frecuentemente se destruían por disputas de herencia y rivalidades, los hijos de Job celebraban juntos regularmente. Más notable aún, siempre incluían a sus hermanas en un tiempo cuando las mujeres eran tratadas como ciudadanas de segunda clase. Job era un padre tan dedicado que intercedía espiritualmente por sus hijos de manera preventiva. El versículo 5 describe su rutina paternal. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía siempre Job. Este hombre no dejaba nada al azar en términos espirituales. Ofrecía sacrificios por pecados que sus hijos ni siquiera habían cometido, solo por si acaso habían tenido pensamientos impuros durante sus celebraciones. Mientras Job vivía su vida ejemplar, completamente ajeno a lo que estaba por venir, se desarrollaba una conversación en un lugar que cambiaría su destino para siempre. El versículo 6 nos transporta a una escena que Job jamás podría haber imaginado. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esta no era una reunión casual, era como una sesión del Consejo Ejecutivo del Universo, donde seres celestiales reportaban sus actividades al CEO Supremo. Los hijos de Dios eran seres angelicales con responsabilidades específicas en la administración cósmica. Pero había un participante que destacaba por su naturaleza.
Satanás, cuyo nombre significa el acusador o el adversario. Lo crucial es entender que Satanás no había llegado como un intruso rebelde. El texto sugiere que formaba parte de esta presentación regular ante el trono divino, cumpliendo su rol como fiscal general del universo, buscando fallas y acusando. Entonces, ocurrió algo que cambiaría la historia para siempre. No fue Satanás quien inició la conversación sobre Job. Fue el mismo Dios quien lo puso en el radar. El versículo 8 registra las palabras exactas que desencadenarían la prueba más extrema de fe en la historia humana. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Era como un padre orgulloso, presumiendo de su hijo más exitoso ante una audiencia de colegas importantes. Dios no solo conocía íntimamente a Job, sino que lo presentaba como el ejemplo supremo de lo que un ser humano podía lograr en términos de integridad moral y espiritual. Pero Satanás tenía una teoría completamente diferente sobre la naturaleza humana y la autenticidad de la devoción religiosa. Su respuesta desataría una serie de eventos que probarían no solo el carácter de Job, sino también revelarían verdades profundas sobre la naturaleza de la fe genuina. Los versículos 9 al 11 registran la acusación más devastadora jamás lanzada contra la sinceridad de la fe humana. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La acusación era psicológicamente brillante y teológicamente explosiva. Satanás estaba argumentando que Job solo era fiel porque Dios lo había puesto en una burbuja protectora de bendiciones. Era fe condicional, fe interesada, fe que dependía de los beneficios recibidos. Quita los privilegios, sugería Satanás, y verás el verdadero corazón egoísta y corrupto que todos los humanos tienen. Era un desafío directo no solo a Job, sino a toda la raza humana. ¿Puede existir fe desinteresada? ¿Puede alguien amar a Dios por quien es, no por lo que da? Dios decidió aceptar el desafío de Satanás, pero estableció parámetros muy específicos para este experimento cósmico. El versículo 12 registra tanto el permiso como sus límites. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Era como firmar un contrato de experimentación científica con una sola cláusula no negociable. La vida física de Job permanecía intocable. Todo lo demás estaba disponible para la prueba. Lo que siguió fue la destrucción más rápida y sistemática de un imperio personal en la historia documentada. El escenario se establece en el versículo 13 con una normalidad que hace lo que sigue aún más impactante. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Era un día típico en la familia de Job. Sus hijos estaban celebrando juntos, probablemente discutiendo planes de negocios, compartiendo historias, disfrutando de la prosperidad que su padre había construido. Job probablemente estaba en sus oficinas administrativas, supervisando operaciones, planificando la próxima expansión de su imperio. Pero en las próximas horas, 4 mensajeros llegarían consecutivamente, cada uno sobreviviente único de una catástrofe diferente, cada uno portando noticias que destrozarían progresivamente el mundo de Job. El primer golpe llegó cuando un sirviente llegó corriendo con terror en sus ojos. Los versículos 14 y 15 registran su reporte desesperado.
Y vino un mensajero a Job, y le dijo: estaban arando los bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Los sabeos eran bandidos beduinos conocidos por sus ataques relámpago a operaciones agrícolas. Habían destruido completamente las operaciones de cultivo de Job, matando a todo el personal y robando todo el ganado de trabajo. En minutos había perdido una porción significativa de su infraestructura productiva, antes de que Job pudiera siquiera procesar completamente esta primera catástrofe. El segundo mensajero llegó corriendo con noticias que desafiarían cualquier explicación natural. El versículo 16 describe algo sobrenatural y aterrador. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. No era un rayo normal o un incendio accidental. Era fuego de Dios que había caído directamente del cielo, incinerando instantáneamente sus 7,000 ovejas junto con todos los pastores que las cuidaban. En segundos había perdido su fuente más valiosa de ingresos y docenas de empleados leales. Los golpes continuaron llegando con precisión matemática. El tercer mensajero trajo noticias de otro desastre, esta vez claramente de origen humano. El versículo 17 registra la tercera catástrofe. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Los caldeos eran guerreros organizados que habían ejecutado un ataque militar coordinado contra las caravanas de Job. Sus 3,000 camellos, el corazón pulsante de su red comercial internacional, habían desaparecido junto con más personal asesinado. En cuestión de minutos, Job había perdido prácticamente toda su infraestructura económica, pero ninguna pérdida material podría haber preparado a Job para lo que estaba por venir. El cuarto mensajero trajo la noticia que ningún padre en la historia humana debería tener que escuchar. Los versículos 18 y 19 describen el golpe final, que destrozaría no solo la riqueza de Job, sino su corazón. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Un tornado sobrenatural había destruido precisamente la casa donde todos sus 10 hijos estaban reunidos celebrando. No era una coincidencia meteorológica. Era un gran viento del desierto que había atacado específicamente los 4 puntos estructurales de la casa, garantizando su colapso total. En menos de 24 horas, Job había perdido su imperio económico, cientos de empleados leales, y lo más devastador, toda su descendencia, toda su herencia familiar, todo su futuro biológico y espiritual. La reacción de Job a esta serie de tragedias sorprendió a todos los observadores, tanto celestiales como terrenales. Los versículos 20 al 22 registran una respuesta que nadie había predicho. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job había hecho exactamente lo contrario de lo que Satanás predijo. En lugar de blasfemar contra Dios, lo adoró. En lugar de acusar a Dios de injusticia, reconoció su soberanía absoluta. En lugar de amargura, expresó bendición. Satanás había perdido la primera ronda completamente, pero el acusador no era el tipo de adversario que se rinde fácilmente.
Tenía una segunda teoría sobre la naturaleza humana, una aún más siniestra. En el segundo capítulo, versículo 1, vemos el desarrollo de la segunda fase del experimento. Otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Era tiempo de la segunda reunión del Consejo Celestial. Dios inició nuevamente la conversación sobre Job, esta vez con un tono de reivindicación evidente en el versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Dios estaba señalando que Job había mantenido su integridad a pesar de haber perdido todo, y que la destrucción había sido sin causa desde la perspectiva humana. Pero Satanás tenía preparada una teoría psicológica aún más devastadora. Su respuesta en los versículos 4 y 5 reveló una comprensión profunda y siniestra de la naturaleza humana. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El argumento era psicológicamente brillante. Las personas pueden soportar perder posesiones materiales e incluso seres queridos si ellas mismas permanecen sanas y fuertes. Pero cuando se trata de su propio cuerpo, de su salud personal, de su bienestar físico, ahí emerge el verdadero egoísmo humano. Piel por piel era una expresión que significaba intercambio equivalente. Una persona estaría dispuesta a sacrificar cualquier cosa externa para salvar su propia piel. Dios aceptó este segundo desafío, manteniendo la misma restricción fundamental del versículo 6. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. La vida de Job seguía siendo sagrada e intocable, pero todo lo demás relacionado con su bienestar físico quedaba disponible para la experimentación. Lo que siguió fue una forma de tortura que convertiría a Job en un caso de estudio médico de sufrimiento extremo. El versículo 7 describe la aflicción con simplicidad aterradora. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No era simplemente una enfermedad dolorosa, era sarna maligna que cubría literalmente cada centímetro de su cuerpo. Los eruditos bíblicos sugieren que podría haber sido una combinación de úlceras, infecciones cutáneas y lesiones purulentas que lo convertían en algo repugnante de ver y peligroso de tocar. El versículo 8 nos muestra la profundidad completa de su humillación social y física. Y tomaba un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. El hombre más rico del mundo antiguo ahora vivía como el mendigo más miserable. Utilizaba fragmentos de cerámica rota para aliviar las llagas infectadas que cubrían su cuerpo. Se había establecido en el basurero municipal, entre las cenizas y desperdicios, porque era el único lugar donde alguien tan repugnante podía existir sin ofender a la sociedad. En este momento de desesperación total, hasta la persona más cercana a Job llegó al límite de su resistencia emocional. Su esposa, quien también había perdido a sus 10 hijos y toda su seguridad económica, pronunció las palabras registradas en el versículo 9. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No era maldad o falta de amor. Era el grito desesperado de una madre y esposa que había visto demasiado sufrimiento y no podía soportar ver a su esposo deteriorarse lentamente en agonía. Era casi una súplica misericordiosa. Termina este sufrimiento de una vez por todas.
Job respondió a su esposa with palabras que definirían su carácter para toda la eternidad, como registra el versículo 10. Pero él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó. El versículo 11 nos presenta a estos hombres que cambiarían el curso de la historia. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad sujita y Zofar naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarlo. Estos no eran vecinos casuales o conocidos superficiales. Eran amigos íntimos de diferentes ciudades que se organizaron específicamente para hacer un viaje coordinado hasta donde estaba Job. El hecho de que habían convenido en venir juntos sugiere planificación, comunicación y un nivel de preocupación genuina que los motivó a dejar sus propias responsabilidades. Venían cargados de buenas intenciones, sabiduría tradicional acumulada durante décadas y un deseo sincero de consolar a su amigo en la crisis más devastante de su vida. Pero cuando finalmente llegaron al basurero donde Job había establecido su residencia, experimentaron un shock que los cambiaría para siempre. El versículo 12 describe ese momento traumático. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. El hombre al que habían venido a consolar era completamente irreconocible. La enfermedad había desfigurado tanto su rostro, su cuerpo y su apariencia general que tres hombres que lo conocían íntimamente tuvieron que acercarse y confirmar que realmente era su amigo Job. La transformación era tan extrema y horrible que estos tres hombres experimentados, que probablemente habían visto mucho sufrimiento en sus vidas, rompieron instantáneamente en llanto incontrolable. Sus acciones de rasgar sus mantos y esparcir polvo sobre sus cabezas eran expresiones culturales del luto más profundo, normalmente reservadas para la muerte de seres queridos. Lo que siguió fue uno de los silencios más poderosos, significativos y terapéuticamente relevante en toda la literatura mundial. El versículo 13 registra una decisión que cambiaría la dinámica de toda la situación. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Durante una semana completa, 4 hombres adultos se sentaron juntos en silencio absoluto en medio de un basurero. No había palabras en ningún idioma humano que fueran adecuadas para la magnitud de lo que estaban presenciando. El sufrimiento de Job trascendía cualquier consolación convencional, cualquier sabiduría tradicional, cualquier fórmula religiosa que pudieran ofrecer. Era un reconocimiento instintivo de que algunos dolores son tan profundos que la presencia silenciosa es más valuable que cualquier palabra. Pero la presión emocional, acumulada durante una semana eventualmente, tenía que explotar. Job finalmente rompió el silencio, y sus primeras palabras, registradas en el capítulo 3, versículo 1, fueron completamente inesperadas y teológicamente revolucionarias. Después abrió Job su boca y maldijo su día. Job no hizo lo que Satanás había predicho con tanta confianza. No blasfemó contra Dios directamente. En cambio, hizo algo que era igualmente perturbador para sus observadores religiosos. Maldijo el día de su nacimiento. Sus palabras en los versículos 3 y 4 expresaban una desesperación que iba más allá del suicidio hacia el deseo de nunca haber existido. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Job deseaba que el día específico de su nacimiento fuera completamente borrado del calendario de la historia universal.
En los versículos 11 y 12 expresó la forma más profunda de desesperación existencial. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Era el clamor de un alma tan quebrantada que prefería la no existencia absoluta sobre la continuación de su experiencia consciente. No era exactamente lo que Satanás había predicho, pero era suficientemente perturbador para alarmar a sus amigos religiosos. Los tres amigos habían venido a consolar, pero ahora se sentían obligados a corregir lo que percibían como una actitud espiritualmente peligrosa hacia Dios y la vida. El silencio terapéutico se convirtió en la necesidad de intervención teológica. Elifaz, el temanita, aparentemente el mayor o más respetado del grupo, fue el primero en hablar. Sus palabras iniciales en el capítulo 4, versículos 2 al 4, comenzaron con una mezcla de comprensión y corrección gentil. Si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Elifaz reconocía que Job había sido un consejero sabio y efectivo, alguien que había ayudado a otras personas en momentos de crisis y debilidad. Era un reconocimiento del historial de Job como una persona de sabiduría y compasión, práctica, pero rápidamente reveló la agenda teológica real que había traído con él al basurero. En los versículos 7 y 8 del capítulo 4, Elifaz lanzó la acusación fundamental que definiría todo el debate subsecuente. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Era la articulación clásica de la doctrina de la retribución perfecta. Las personas verdaderamente inocentes no experimentan sufrimiento extremo. Si Job estaba pasando por tragedias tan devastadoras, la única explicación lógica posible era que había pecado gravemente, aunque fuera en secreto. Su argumento estaba respaldado por siglos de sabiduría tradicional, observación empírica aparente y lógica teológica aparentemente sólida. Dios es justo, por lo tanto castiga a los malvados y bendice a los justos. El sufrimiento extremo es evidencia de maldad extrema. Para dar más peso a su acusación, Elifaz incluso afirmó haber recibido una revelación sobrenatural que confirmaba su teoría. Los versículos 12 al 17 del capítulo 4 describían una experiencia mística que había validado su perspectiva teológica. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedé como pasmado. Oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Era una descripción dramática de una experiencia sobrenatural que supuestamente había revelado la imperfección fundamental de toda la humanidad, incluyendo Job. Escuchó esta combinación de acusación teológica y afirmación de revelación divina, y respondió con una honestidad brutal que horrorizaría a cualquier persona religiosa convencional de su época. En el capítulo 6, versículos 2 y 3, Job expresó la magnitud real de su sufrimiento de una manera que desafía cualquier medición humana. Oh, si pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena de los mares. Por eso, mis palabras han sido precipitadas. Job no estaba siendo dramático o manipulativo para ganar simpatía. Estaba diciendo que su dolor era literalmente imposible de cuantificar,
usando cualquier estándar de medición disponible en el mundo físico. En los versículos 8 y 9 del mismo capítulo, expresó un deseo que chocaría profundamente a sus oyentes religiosos. «Quien diera que se cumpliese mi petición y que me otorgase Dios». Job literalmente prefería que Dios terminara su vida inmediatamente, rather than continuar experimentando sufrimiento sin ninguna explicación, propósito aparente o esperanza de resolución. Pero lo más revolucionario y teológicamente peligroso vino en el capítulo 9, cuando Job comenzó a cuestionar directamente no solo la justicia de Dios, sino sus métodos y su carácter. En los versículos 15 al 17 del capítulo 9, Job hizo declaraciones que habrían escandalizado a cualquier persona religiosa tradicional. «Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocase y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa». Job estaba acusando a Dios directamente de ser arbitrario en sus juicios, sordo a las oraciones de los justos y violento sin justificación. En el versículo 22 del mismo capítulo, lanzó la acusación más explosiva y teológicamente revolucionaria. «Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume». Era una declaración que destrozaba completamente la teología tradicional de la retribución perfecta. Job estaba argumentando que Dios no distingue entre personas buenas y malvadas cuando distribuye sufrimiento y tragedy. Era el inicio de un desafío teológico sin precedentes que pondría a prueba no solo la sabiduría religiosa convencional, sino también las assumptions más fundamentales sobre la naturaleza de Dios, la justicia divina y el propósito del sufrimiento humano. Después de escuchar el intercambio entre Job y Elifaz, el tercer amigo ya no pudo guardar silencio. Zofar el Naamatita era diferente a los otros dos. No tenía la paciencia de Elifaz ni la diplomacia de Bildad. Era el tipo de hombre que va directo al grano, sin rodeos ni cortesías. Sus primeras palabras en el capítulo 11, versículos 2 y 3, fueron como una bofetada. «Las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio sin que nadie te avergüence?» Zofar estaba diciéndole a Job que hablaba demasiado y sin sentido. Para él, todo lo que Job había dicho eran mentiras diseñadas para confundir a la gente. Era una acusación brutal. Job no solo era un pecador, sino un mentiroso manipulador. Pero lo peor vino después. En los versículos 4 al 6, Zofar lanzó la acusación más directa que Job había escuchado hasta ese momento. «Porque tú has dicho, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara, y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece». Era como si Zofar hubiera tomado un martillo y hubiera golpeado directamente el corazón de Job. Le estaba diciendo que Dios había sido misericordioso con él, que sus tragedias, por terribles que fueran, eran menos de lo que realmente merecía por sus pecados ocultos. Zofar continuó con una descripción de lo que podría pasarle a Job si realmente se arrepentía. En los versículos 13 al 19 pintó un cuadro de restauración. «Si tú preparares tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás. Y aun te olvidarás de tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscurezca, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Cavarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante.
y muchos suplicarán tu favor. Era una oferta tentadora. Admite que has pecado, arrepiéntete y todo volverá a ser como antes. Zofar creía sinceramente que tenía la solución al problema de Job. Job escuchó a Zofar con creciente indignación. Este amigo no solo lo había acusado de ser un pecador secreto, sino que había tenido la audacia de decirle que Dios había sido demasiado suave con él. Era la gota que derramó el vaso. Su respuesta en el capítulo 12, versículos 2 y 3, fue cargada de sarcasmo devastador. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Job les estaba diciendo que no eran tan sabios como creían, que él tenía la misma inteligencia que ellos y que cualquier persona podría haber dicho las cosas obvias que ellos estaban repitiendo como si fueran revelaciones profundas. Pero entonces Job hizo algo que los dejaría sin palabras. En lugar de defenderse más, comenzó a atacar directamente la base de toda su teología. En los versículos 13 al 25 del capítulo 12, describió el poder absoluto de Dios de una manera que haría temblar a cualquiera. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si detiene las aguas, se secan. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y hace enloquecer a los jueces. Él rompe las ataduras de los reyes y les ata el cinto a sus lomos. Hace andar despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Job estaba pintando un cuadro de un Dios tan poderoso que podía hacer cualquier cosa, incluso cosas que parecían contradictorias o injustas. Era una descripción que haría sudar frío a sus amigos. En el capítulo 13, versículos 4 y 5, Job atacó directamente la calidad de sus consejos. Ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais del todo, porque esto os fuera sabiduría. Les estaba diciendo que eran doctores falsos que empeoraban la enfermedad del paciente, que lo mejor que podrían hacer sería quedarse callados. Elifaz había escuchado suficiente. En la primera ronda había sido relativamente gentil, pero ahora Job había cruzado una línea peligrosa. Había atacado no solo sus argumentos, sino su sabiduría y su integridad como consejeros. Su respuesta en el capítulo 15 fue mucho más agresiva que su primer discurso. Comenzó con una acusación personal devastadora en los versículos 2 y 3. Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. Disputará con palabras inútiles y con razones que no aprovechan. Elifaz estaba diciéndole a Job que sus palabras eran aire caliente, viento vacío que no servía para nada. Pero la verdadera bomba vino en los versículos 4 y 5. Tú también disipas el temor de Dios y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu iniquidad enseña a tu boca y adoptas la lengua de los astutos. Era una acusación terrible. Job no solo era un pecador, sino que estaba destruyendo la religión misma. Estaba eliminando el temor reverente que la gente debería tener hacia Dios. Era como acusarlo de ser un hereje peligroso. Elifaz continuó en los versículos 7 al 10, con una serie de preguntas diseñadas para humillar a Job. ¿Naciste tú primero que Adán, o fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios, y es limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos nosotros? ¿Qué entiendes que no se halle en nosotros? También entre nosotros hay canos y hombres de edad, mucho más avanzados en días que tu padre. Le estaba preguntando si se creía más viejo que Adán, si había estado presente en los consejos secretos de Dios, si sabía cosas que ellos no sabían. Era una forma sofisticada de decirle que era arrogante y presumido.
La conclusión de Elifaz en el versículo 6 fue como una sentencia judicial. Tu misma boca te condena y no yo. Tus labios testifican contra ti. Job se sintió completamente acorralado. No solo estaba sufriendo físicamente de manera indescriptible, sino que ahora sus mejores amigos se habían convertido en sus acusadores más crueles. Era como estar en un juicio donde los abogados defensores se habían pasado al lado de la fiscalía. Su respuesta en el capítulo 16, versículo 2, fue llena de dolor y decepción. Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. Les estaba diciendo que en lugar de consolarlo, lo estaban torturando. Que habían venido supuestamente a ayudar, pero lo único que habían logrado era empeorar su situación. En los versículos 7 al 9 del mismo capítulo, Job describió cómo se sentía atacado desde todos los lados. Pero ahora me ha fatigado. Has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flaqueza, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido adversario. Crujió sus dientes contra mí aguza sus ojos, mi enemigo. Job se sentía como si Dios mismo hubiera declarado una guerra personal contra él, como si lo estuviera cazando como a un animal salvaje. Pero entonces, en medio de toda esta desesperación, Job expresó un anhelo que cambiaría la historia de la humanidad. En los versículos 19 al 21 del capítulo 16, gritó por algo que no existía en su mundo. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como disputa un hombre con su compañero. Era el grito de alguien que necesitaba desesperadamente un mediador, alguien que pudiera traducir entre el lenguaje humano y el lenguaje divino. Alguien que entendiera tanto el corazón de Dios como el corazón humano. En el capítulo 17, versículos 3 y 4, Job siguió clamando por justicia. Dame fianza ahora. Sé mi fiador para conmigo, porque ¿quién querrá dar la mano a otro? Por cuanto a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Bildad había escuchado suficiente de lo que él consideraba blasfemias de Job. Era tiempo de recordarle las consecuencias terribles que esperaban a quienes desafiaban a Dios. Su respuesta en el capítulo 18 fue como una película de terror teológica. Comenzó con una pregunta sarcástica en los versículos 2 y 3. ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. Porque somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles. Bildad estaba molesto porque Job los había llamado ignorantes. Pero rápidamente pasó a su especialidad, describir el destino horrible de los malvados. En los versículos 5 al 7 pintó un cuadro aterrador. Ciertamente, la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos se acortarán, y le precipitará su mismo consejo. Era como decir que Job estaba destinado a vivir en oscuridad total, que todos sus planes fallarían, que su fuerza se agotaría, pero Bildad no se detuvo ahí. En los versículos 8 al 10 describió una serie de trampas que esperaban al malvado. Porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar. Se afirmará la trampa contra él. Su cuerda estará escondida en la tierra, y una trampa le aguardará en la senda. Era una descripción de alguien que no podía dar un paso sin caer en una trampa, como si todo el universo conspirara contra él. La culminación del discurso de Bildad en los versículos 17 al 19 era la amenaza del olvido total. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles.
De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Era la peor maldición que alguien podía imaginar en esa cultura, ser completamente olvidado, como si nunca hubiera existido. Job escuchó toda esta descripción terrorífica de Bildad sobre el destino de los malvados, y algo extraordinario pasó en su corazón. En lugar de dejarse intimidar, encontró una fuerza que ni él mismo sabía que tenía. Su respuesta en el capítulo 19 comenzó recordándoles cuánto daño le habían hecho con sus palabras. En los versículos 2 y 3 les dijo: «¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. No os avergonzáis de injuriarme». Les estaba diciendo que lo habían insultado una y otra vez, y que no tenían vergüenza de hacerlo. Pero entonces, en los versículos 8 al 12, Job describió cómo se sentía tratado por Dios. «Me cercó por todos lados, y no puedo pasar, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo encender contra mí su furor, y me cuenta entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una, y se prepararon su camino contra mí, y asentaron campamento en derredor de mi tienda». Job se sentía como si Dios hubiera montado una campaña militar contra él personalmente. Pero entonces, en medio de toda esta oscuridad, Job pronunció las palabras más famosas e importantes de todo el libro. En los versículos 25 al 27 hizo una declaración que haría temblar los cimientos del cielo y la tierra. «Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí». Era una declaración de fe que trascendía completamente su situación presente. Job estaba diciendo que tenía un Redentor viviente, que un día se levantaría y que él, Job, lo vería con sus propios ojos. Zofar quedó completamente desconcertado por la declaración de fe de Job. ¿Cómo era posible que alguien en tal condición siguiera hablando de redención y esperanza? Era tiempo de usar artillería pesada teológica. Su respuesta en el capítulo 20 fue quizás el sermón más elaborado sobre el destino de los malvados en todo el libro. Comenzó en los versículos 2 y 3, explicando por qué se sentía obligado a responder. «Por cierto, mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia». Zofar estaba diciendo que se sentía personalmente ofendido por las palabras de Job, y que su inteligencia lo obligaba a responder. En los versículos 4 y 5 lanzó su argumento principal. «¿No sabes esto, que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los impíos es breve, y el gozo del inicuo por un momento?» Era su versión de «esto siempre ha sido así». Los malvados podrían prosperar temporalmente, pero su alegría duraría muy poco. Zofar continuó en los versículos 6 al 8, describiendo cómo incluso el malvado más exitoso eventualmente caería. «Aunque subiere hasta el cielo su altivez, y su cabeza tocare las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán que es de él. Como sueño volará y no será hallado, y desaparecerá como visión nocturna». Era una descripción poética de cómo la prosperidad del malvado se desvanecería como un sueño. En los versículos 20 al 22, Zofar describió la ansiedad constante del malvado próspero. «Por cuanto no conoció la quietud en su vientre, no salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese. Por tanto, su bien no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los menesterosos vendrá sobre él». Según Zofar, incluso cuando el malvado tenía todo,
Vivía en ansiedad constante porque sabía que no duraría. Job había escuchado suficientes sermones sobre el destino de los malvados. Era tiempo de confrontar a sus amigos con evidencia real del mundo que todos conocían. Su respuesta en el capítulo 20 comenzó en los versículos 2 y 3, pidiendo que realmente lo escucharan. Oíd atentamente mi palabra, y sea esto vuestras consolaciones. Toleradme y yo hablaré. Y después que haya hablado, escarneced. Les estaba diciendo que por una vez se callaran y escucharan evidencia real en lugar de repetir teorías. Entonces Job lanzó la pregunta que destruiría todo su sistema teológico. En el versículo 7 preguntó: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Era una pregunta simple pero devastadora. Si la teología de los amigos era correcta, los malvados deberían morir jóvenes y pobres. Pero la realidad era exactamente lo opuesto. En los versículos 8 al 13, Job describió la prosperidad real de los malvados. Su descendencia se robustece con ellos delante de sus ojos y sus renuevos delante de ellos. Sus casas están en paz, sin temor, ni viene sobre ellos azote de Dios. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en bien y en paz descienden al Seol. Job estaba describiendo familias malvadas que vivían vidas largas, prósperas y felices, rodeadas de hijos y nietos sanos, con ganado próspero y celebraciones constantes. La parte más devastadora vino en los versículos 14 y 15, donde Job describió la actitud de estos malvados prósperos hacia Dios. Dicen, pues a Dios: apártate de nosotros que no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Estos malvados no solo prosperaban, sino que abiertamente rechazaban a Dios y se burlaban de la religión. Y sin embargo, vivían mejor que los justos. Job terminó su argumento en los versículos 30 y 31 con evidencia que nadie podía negar: que el malo es preservado en el día de la destrucción, que es llevado al día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y lo que él hizo, ¿quién se lo pagará? Era la evidencia final. Cuando llegaban las catástrofes, los malvados frecuentemente escapaban, mientras que los inocentes sufrían. La teoría de la retribución perfecta estaba completamente desacreditada. Elifaz había escuchado a Job demoler sistemáticamente toda su teología sobre la retribución divina. Los malvados prosperaban, los inocentes sufrían y la evidencia era completamente innegable. Pero Elifaz no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Si la teoría general no funcionaba, era tiempo de ir directamente a los detalles específicos y concretos. Su tercer discurso en el capítulo 22 fue completamente diferente a los dos anteriores. Ya no habló en generalidades abstractas sobre el destino teórico de los malvados. Esta vez atacó directamente a Job con acusaciones concretas, específicas y devastadoras que lo dejarían sin escape posible. Comenzó estratégicamente con una pregunta retórica en los versículos 2 y 3. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justo, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Elifaz estaba diciéndole directamente a Job que Dios no necesitaba absolutamente nada de él, que su justicia o injusticia no afectaban a Dios para nada. Era una manera sutil pero efectiva de decir que Dios no tenía razones personales para perseguir a Job injustamente. Pero entonces vino el ataque frontal más devastador de todo el debate. En los versículos 5 al 9, Elifaz abandonó completamente las acusaciones generales vagas y lanzó cargos criminales específicos y detallados.
¿No es grande tu malicia y sin fin tus maldades? Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y desnudaste las ropas de los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan del hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Era una lista completamente devastadora de crímenes sociales graves y específicos. Elifaz estaba acusando directamente a Job de ser un prestamista completamente abusivo que quitaba la ropa a los pobres como garantía de préstamos imposibles de pagar, de negar agua fresca a los sedientos desesperados y comida básica a los hambrientos, de oprimir sistemática y cruelmente a viudas indefensas y huérfanos vulnerables, los más débiles de toda la sociedad. Estas no eran acusaciones generales vagas sobre pecado abstracto o tendencias morales cuestionables. Eran cargos criminales específicos, concretos y verificables que explicarían perfectamente por qué Job estaba sufriendo de manera tan extrema e intensa. Era su última carta desesperada en un juego que estaba perdiendo rápidamente. En los versículos 10 y 11, Elifaz conectó estos supuestos crímenes específicos directamente con el sufrimiento actual de Job. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. Era su explicación final y definitiva. Job sufría específicamente porque había cometido estos crímenes graves contra los pobres y vulnerables de su comunidad. Job escuchó estas acusaciones específicas y detalladas con una mezcla explosiva de indignación profunda y desesperación absoluta. Elifaz no solo estaba completamente equivocado en su teología general sobre la retribución, sino que ahora estaba mintiendo abierta y descaradamente sobre hechos concretos que jamás habían ocurrido en la realidad histórica. Su respuesta emocional en el capítulo 23 reveló el anhelo más profundo y desesperado de su corazón, completamente quebrantado por el sufrimiento y la injusticia. En los versículos 3 al 5 expresó su deseo más intenso y urgente de encontrar a Dios personalmente. Oh, si yo supiera dónde hallarle, iría hasta su silla, expusiera mi juicio delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondería y entendería lo que me dijera. Job no quería escapar cobardemente de Dios ni evitarlo por miedo o resentimiento. Al contrario, quería encontrarlo desesperada y urgentemente para poder presentar su caso directa y honestamente ante el Tribunal Celestial Supremo. Estaba completamente seguro y confiado de que si pudiera hablar con Dios cara a cara, todo se resolvería finalmente de manera justa y satisfactoria. Pero el problema fundamental y frustrante era que Dios parecía completamente imposible de encontrar o contactar. En los versículos 8 y 9 describió su búsqueda frustrada, desesperada y sistemática por todas las direcciones geográficas posibles. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Job había buscado a Dios meticulosa y sistemáticamente en todas las direcciones del compás geográfico, pero era como si se hubiera vuelto completamente invisible e inaccesible. Era una búsqueda absolutamente desesperante y frustrante de alguien que necesitaba respuestas urgentemente, pero no podía encontrar a la única persona que podía dárselas. Sin embargo, en los versículos 10 al 12, Job expresó una confianza notable en su propia integridad. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida,
En el capítulo 24, Job expandió sistemática y detalladamente su argumento sobre la injusticia generalizada y sistemática del mundo real. Comenzó con una pregunta penetrante que iba directamente al corazón del problema teológico en el versículo 1. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Job estaba preguntando específica y directamente en los versículos 2 al 4. Describió las injusticias específicas y sistemáticas que veía constantemente en el mundo. Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden. Job estaba describiendo un mundo donde los ricos y poderosos oprimían sistemática y cruelmente a los pobres y vulnerables, exactamente lo contrario de lo que Elifaz había acusado falsamente a Job de hacer. Bildad había escuchado meticulosa y cuidadosamente tanto a Elifaz como a Job, y se encontraba en una posición completamente imposible e insostenible intelectualmente. Las acusaciones específicas y detalladas de Elifaz sonaban desesperadas, poco creíbles y completamente inconsistentes con todo lo que cualquier persona que conociera el carácter histórico de Job sabía sobre él. Por otro lado, los argumentos detallados de Job sobre la injusticia sistemática y observable del mundo eran extremadamente difíciles de refutar con evidencia real y verificable. Su respuesta en el capítulo 25 fue el discurso más corto de absolutamente todo el libro, apenas 6 versículos en total. Era completamente evidente para cualquier observador objetivo que se había quedado totalmente sin munición teológica efectiva que pudiera usar convincentemente en el debate. Comenzó en los versículos 2 y 3 hablando sobre el poder absoluto de Dios de una manera muy general, vaga e inespecífica. El señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Y sobre quién no se levanta su luz? Bildad estaba simplemente recordando de manera abstracta que Dios era todopoderoso y que controlaba ejércitos celestiales, incontables e infinitos. Pero ya no tenía una conexión clara, específica y lógica entre este poder abstracto y la situación particular y concreta de Job. Su pregunta completamente desesperada, en los versículos 4 al 6, reveló que había retrocedido a argumentos muy básicos, generales y extremadamente poco específicos, como, pues ¿se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre, también gusano. Era un argumento de pura y absoluta desesperación teológica e intelectual. Bildad estaba diciendo que ningún ser humano puede ser verdaderamente justo delante de Dios, que ni siquiera la luna brillante y las estrellas resplandecientes son perfectas a los ojos divinos. Por lo tanto, Job no tenía derecho moral a quejarse de su tratamiento o a cuestionar los métodos divinos. Era una retirada completa y total de todos los argumentos específicos, detallados y sofisticados que habían usado anteriormente en el debate. Bildad se había rendido efectiva y completamente en el debate intelectual. No tenía más respuestas que ofrecer. Job se dio cuenta inmediatamente de que Bildad había tirado completamente la toalla intelectual. El discurso más corto del libro había revelado claramente que sus amigos ya no tenían argumentos sólidos, respuestas convincentes, ni sabiduría efectiva que ofrecer a su situación desesperada. Era definitivamente el tiempo apropiado de pronunciar su defensa final y cerrar este debate interminable, frustrante e improductivo de una vez por todas. Su respuesta magistral, comenzando en el capítulo 26, fue una obra maestra absoluta de retórica que combinaría sarcasmo completamente devastador, teología profunda y sofisticada,
y un juramento legal solemne que cerraría su caso definitiva e irrefutablemente para siempre. Comenzó con sarcasmo absolutamente devastador y mordaz en los versículos 2 al 4. ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has mostrado? ¿A quién has dirigido tus palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Job les estaba preguntando irónicamente y con mordacidad intelectual qué tipo de ayuda efectiva, útil y práctica habían proporcionado realmente a alguien que estaba sufriendo tan intensamente y necesitaba desesperadamente consolación genuina. La respuesta implícita era obvia y humillante: ninguna ayuda en absoluto. En los versículos 7 al 14 del capítulo 26, Job demostró brillante y convincentemente que él conocía tanto sobre el poder creativo y la grandeza infinita de Dios como cualquiera de ellos. Si no más, extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Encubre las fases de su trono, y sobre él extiende su nublado. Puso límite a las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él quebrantó el mar con su poder y con su entendimiento hirió a Rahab. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas son partes de sus caminos, y cuán poco hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Era una descripción poética magnífica y sofisticada del poder creativo ilimitado de Dios. Job estaba demostrando convincentemente que él también podía hablar elocuente y profundamente sobre la grandeza divina. En el capítulo 27, versículos 2 al 6, Job hizo un juramento solemne que resonaría por toda la eternidad. Vive Dios, que me ha quitado mi derecho, y el Omnipotente, que amargó mi alma, que todo el tiempo que mi aliento esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Job estaba jurando por la vida del mismo Dios, que él era completamente inocente y que nunca admitiría culpabilidad falsa para satisfacer las teorías teológicas defectuosas de sus amigos. En el capítulo 28, Job reflexionó profunda y filosóficamente sobre la naturaleza de la sabiduría verdadera de una manera que revelaría las limitaciones fundamentales e inevitables de toda sabiduría meramente humana. Job continuó su defensa final brillante con uno de los pasajes más hermosos, profundos y filosóficamente sofisticados de absolutamente todo el libro. En el capítulo 28 reflexionó sobre la naturaleza de la sabiduría verdadera de una manera que revelaría las limitaciones fundamentales e inevitables de toda sabiduría meramente humana y convencional. Comenzó describiendo detallada y poéticamente cómo los seres humanos pueden extraer metales preciosos y tesoros valiosos de las profundidades más remotas de la tierra en los versículos 1 al 6. Ciertamente la plata tiene su venero y el oro lugar donde se afina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas puso fin y examina todo a la perfección, las piedras de oscuridad y de sombra de muerte. Abrió minas lejos de lo habitado, olvidadas del pie. Del hombre cuelgan, balanceándose alejados de los hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella estará como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Job estaba describiendo detallada y admirativamente la ingeniería minera avanzada y sofisticada, cómo los seres humanos inteligentes pueden encontrar y extraer tesoros completamente ocultos e inaccesibles en las profundidades más remotas y peligrosas de la tierra. Pero entonces hizo la pregunta crucial y fundamental que iría al corazón de todo el debate en los versículos 12 y 20.
Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Mas ¿de dónde vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Los seres humanos podían encontrar plata y oro, cobre y hierro, zafiros y piedras preciosas, pero ¿dónde podían encontrar sabiduría verdadera y efectiva? ¿Dónde estaba la mina de la sabiduría auténtica? En los versículos 13 al 19, Job describió cómo la sabiduría no se podía comprar con riquezas materiales. No conoce el hombre su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo está. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el cristal, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Su respuesta definitiva en el versículo 28 fue profunda y revolucionaria. Y dijo al hombre, «He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia». Job estaba diciendo que la sabiduría verdadera y efectiva no era la que sus amigos reclamaban tener basada en tradición y experiencia, sino una reverencia humilde y genuina hacia Dios, combinada con integridad moral práctica. En los capítulos 29 al 31, Job pronunció su defensa legal final y definitiva. Recordó nostálgicamente sus días de prosperidad y honor social. Describió dolorosamente su condición presente de humillación y sufrimiento, y luego hizo un juramento solemne y detallado de inocencia que cubría meticulosa y exhaustivamente cada área posible de comportamiento moral y ético. Al final del capítulo 31, llegamos a una de las declaraciones más importantes y definitivas de absolutamente todo el libro. El versículo 40 marca un momento histórico e irreversible en el debate. Aquí terminan las palabras de Job, y entonces, inmediatamente después, el texto bíblico nos dice algo absolutamente devastador que cambiaría completamente toda la dinámica del debate. Y cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo en sus propios ojos. Los tres amigos se habían quedado completa e irrefutablemente sin palabras para siempre. Su teología tradicional había sido sistemática y completamente desmantelada. Todas sus acusaciones específicas habían sido totalmente refutadas, y todos sus argumentos sofisticados habían sido demolidos pieza por pieza, sin ninguna posibilidad de recuperación intelectual. No tenían absolutamente nada más que decir en su propia defensa. El silencio que siguió era completamente ensordecedor, humillante y definitivo. Después de más de 20 capítulos intensísimos de debate teológico, filosófico y personal, los tres sabios consejeros, que habían venido supuestamente a ayudar y consolar efectivamente, a Job se encontraban completamente derrotados en absolutamente todos los frentes posibles. Habían perdido no solamente el debate intelectual y teológico, sino también la batalla moral y ética más fundamental. Su sabiduría tradicional y ancestral había demostrado ser completamente inadecuada, insuficiente e inefectiva para explicar satisfactoriamente el sufrimiento real e inexplicable de una persona genuinamente inocente. Era un momento de humillación total que resonaría por toda la eternidad, demostrando dramáticamente los límites severos e inevitables de la sabiduría humana convencional cuando se enfrenta a los misterios profundos del sufrimiento humano. Pero había alguien más presente en toda esta escena, dramática e intensa, que había estado escuchando meticulosa,
cuidadosa y críticamente todo el intercambio completo desde el mismísimo principio. El capítulo 32, versículos 1 y 2, nos presenta dramáticamente a este quinto participante que cambiaría completa y permanentemente la dinámica. Cesaron, pues, estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo en sus propios ojos. Entonces se encendió la ira de Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram. Contra Job se encendió su ira, porque se justificaba a sí mismo más que a Dios. Era un hombre relativamente joven, llamado Eliú, que había estado físicamente presente durante absolutamente todo el debate extenso y complejo, pero que había guardado silencio completo y respetuoso por respeto cultural estricto a la edad y las tradiciones sociales establecidas. Ahora estaba furioso tanto con Job como con los tres amigos por razones completamente diferentes y específicas. El versículo 3 explica detallada y específicamente por qué estaba tan profunda y justificadamente enojado con los tres amigos. También se encendió su ira contra sus tres amigos, porque no habían hallado qué responder, aunque habían condenado a Job. Eliú estaba profunda y justificadamente frustrado, porque los tres amigos habían acusado persistente, sistemática y cruelmente a Job de ser moralmente culpable, pero no habían logrado probar convincente ni satisfactoriamente ninguna de sus acusaciones graves y específicas. Habían perdido el debate de una manera completamente humillante, demostrando públicamente la pobreza e inadecuación de su sabiduría tradicional. Su ira era completamente justificada. Habían causado mucho más daño que bien, convirtiendo una sesión de consolación en un tribunal cruel de acusaciones completamente infundadas. Los versículos 4 y 5 explican detallada y completamente por qué Eliú había guardado silencio absoluto hasta ese momento absolutamente crucial e histórico. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de estos tres varones, se encendió su ira. En la cultura estricta y jerárquica del Medio Oriente antiguo, los jóvenes debían esperar respetuosa y pacientemente hasta que sus mayores terminaran completamente de hablar antes de atreverse a expresar sus propias opiniones personales. Eliú había seguido esta tradición cultural establecida estricta y religiosamente, pero ahora que era completamente evidente que los mayores no tenían más respuestas efectivas que ofrecer, era legítima y apropiadamente su turno de hablar libre y abiertamente. Eliú comenzó cuidadosa y respetuosamente su intervención, explicando detallada y diplomáticamente por qué había permanecido en silencio completo durante absolutamente todo el debate anterior extenso y complejo. Sus palabras iniciales en los versículos 6 y 7 revelan su profundo y genuino respeto por las tradiciones culturales y sociales firmemente establecidas. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros viejos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Eliú había creído sincera, genuina y lógicamente que la edad automática y naturalmente equivalía a sabiduría superior e incuestionable. Había asumido natural y lógicamente que los hombres mayores y más experimentados en la vida tendrían respuestas profundas y satisfactorias que él, por su relativa juventud e inexperiencia, no podría poseer o comprender adecuada y completamente. Había esperado pacientemente que su experiencia acumulada y años de vida produjera la solución satisfactoria al problema complejo de Job, pero en los versículos 8 y 9 reveló que había aprendido algo extremadamente importante y revolucionario durante todo el proceso completo del debate. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los viejos entienden el derecho.
Era una revelación completamente revolucionaria que cambiaría su perspectiva fundamental para siempre. Eliú había descubierto algo absolutamente fundamental que todos los demás participantes habían pasado completamente por alto durante todo el debate. La sabiduría verdadera y efectiva no dependía automática ni necesariamente de la edad cronológica o la experiencia acumulada, sino específicamente del Espíritu de Dios operando activa y directamente en una persona, completamente independientemente de su edad, posición social, experiencia o estatus cultural. En los versículos 11 y 12, Eliú describió cómo había escuchado cuidadosa y críticamente todos los argumentos presentados por todas las partes. He aquí yo he esperado a vuestras razones, os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job, ni quien responda a sus razones. Eliú había sido un oyente activo, crítico, inteligente y analítico durante todo el proceso extenso. No había estado pasiva e inconscientemente esperando su turno, sino que había estado evaluando cuidadosa, sistemática y objetivamente cada argumento presentado por absolutamente todos los lados del debate complejo. Su conclusión en los versículos 13 y 14 era devastadora. Para los tres amigos, para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Eliú estaba diciendo que los tres amigos habían fracasado completamente. No habían encontrado sabiduría verdadera y sus argumentos habían sido completamente ineficaces. En los versículos 15 al 17, Eliú observó cuidadosa y objetivamente la situación de derrota total y silencio completo de los tres amigos. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. ¿He de esperar porque no hablan, porque pararon y no responden más? También responderé yo mi parte. También yo declararé mi juicio. Los tres amigos estaban clara, completa e irrefutablemente derrotados en todos los aspectos posibles. Se habían quedado sin argumentos, sin palabras y sin credibilidad intelectual. Era absolutamente evidente que no tenían más respuestas que ofrecer al problema complejo del sufrimiento humano inexplicable. En los versículos 18 al 20 describió vívidamente la presión interna, casi física que sentía para hablar, porque lleno estoy de palabras, y me angustia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, que rompe las vasijas nuevas. Hablaré, pues, y respiraré. Abriré mis labios y responderé. Eliú no hablaba simplemente porque era su turno apropiado en la conversación o porque quería ganar un debate intelectual prestigioso. Sentía una compulsión interna genuina, casi física, como si tuviera un mensaje importante y urgente que tenía que entregar inmediatamente. Su compromiso revolucionario en los versículos 21 y 22 era completamente diferente a todo lo que había precedido en el debate. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, mi hacedor me consumiría. Eliú estaba prometiendo algo que absolutamente ninguno de los participantes anteriores había ofrecido: imparcialidad completa y total. No defendería a Job por solidaridad generacional, ni a los amigos mayores por respeto cultural tradicional. Hablaría la verdad pura sin favoritismos de ningún tipo. Era una promesa audaz de parte de alguien que había observado todo el debate desde una perspectiva externa. Eliú creía sinceramente que tenía una perspectiva diferente y superior que podría romper finalmente el estancamiento que había paralizado la discusión. El escenario estaba completamente preparado para una intervención totalmente nueva en este drama teológico que había consumido más de 30 capítulos sin resolución satisfactoria para ninguna de las partes involucradas. Eliú había prometido una perspectiva completamente nueva y cumplió su palabra.
En el capítulo 33, después de pedir la atención de Job, presentó una teoría sobre el sufrimiento que nadie había considerado antes. No era castigo por pecados pasados, sino educación preventiva para pecados futuros. En los versículos 14 al 18 del capítulo 33, Eliú explicó su teoría revolucionaria. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Según Eliú, Dios hablaba a los humanos de diferentes maneras para salvarlos de destruirse a sí mismos. El sufrimiento no era venganza divina, sino intervención misericordiosa. Era como un padre que disciplina a su hijo no por odio, sino por amor. En los versículos 19 al 22, describió cómo el dolor físico podía ser una forma de comunicación divina. También, sobre su cama es castigado con dolor, y todos sus huesos con dolor fuerte, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Y su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Los versículos 29 y 30 del capítulo 33 resumían el propósito. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarle con la luz de los vivientes. El capítulo 34 mostró a Eliú defendiendo la justicia absoluta de Dios. En los versículos 10 al 12 declaró: Por tanto, varones de entendimiento, oídme, lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Si por cierto Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Para Eliú era imposible que Dios actuara injustamente. Si Job sufría, tenía que haber una razón justa, aunque fuera incomprensible para la mente humana. En los capítulos 35 al 37, Eliú continuó desarrollando su defensa de Dios. Atacó directamente la idea de Job de que Dios era indiferente al comportamiento humano. En el capítulo 35, versículos 6 al 8, argumentó: Si pecaras, ¿qué habrás hecho contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Eliú estaba diciendo que Dios era tan grande que las acciones humanas no lo afectaban personalmente, pero eso no significaba que fuera indiferente. Era como un rey poderoso que no se enriquece con los impuestos de un campesino, pero aún así establece leyes justas. En el capítulo 36, versículos 5 al 7, explicó que Dios cuidaba especialmente a los justos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Los versículos 15 y 16 del mismo capítulo aplicaron esto directamente a Job. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartaría de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te asentaría mesa llena de grosura. En el capítulo 37, Eliú preparó dramáticamente el escenario para lo que estaba por venir. Los versículos 1 al 4 describían una tormenta que se acercaba. Por esto también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estruendo de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido. Truena él con voz de su majestad.
y aunque sea oída su voz, no los detiene. Sin saberlo, Eliú estaba narrando la llegada de Dios mismo. Sus palabras finales en los versículos 23 y 24 fueron proféticas. El Todopoderoso, al cual no alcanzamos, Él es grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su corazón ser sabio. Después de 35 capítulos de debate humano, finalmente llegó el momento que Job había estado pidiendo desesperadamente. El capítulo 38, versículo 1, marca uno de los momentos más dramáticos de toda la Biblia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: Dios había llegado, pero no como Job esperaba. No vino en calma para explicar pacientemente el sufrimiento. Vino en un torbellino. Sus primeras palabras en el versículo 2 fueron una pregunta que cambiaría todo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios no comenzó defendiéndose o explicando sus acciones. Comenzó cuestionando las suposiciones básicas de Job sobre tener derecho a respuestas. En el versículo 3, Dios lanzó un desafío que dejaría a Job sin aliento. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. Era como si el creador del universo hubiera aceptado el desafío de Job a un debate cara a cara, pero con las reglas completamente invertidas. Las preguntas comenzaron inmediatamente. En los versículos 4 al 7, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Era una clase magistral de cosmología divina. Dios estaba llevando a Job de vuelta al momento de la creación, cuando él no existía, para mostrarle las limitaciones fundamentales de su perspectiva humana. En los versículos 8 al 11, Dios describió el nacimiento poético de los océanos. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto? Le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. En los versículos 12 al 15, Dios preguntó sobre el control del tiempo. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Dios continuó su interrogatorio, llevando a Job por un tour cósmico que revelaría la inmensidad de su ignorancia. En los versículos 16 al 18 del capítulo 38, las preguntas se volvieron más específicas. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Job, quien había cuestionado los caminos de Dios, ahora se enfrentaba a preguntas sobre los misterios básicos del universo que no podía responder. Era como un estudiante de primer grado tratando de corregir a un profesor de física nuclear. En los versículos 19 al 21, Dios continuó: ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. La ironía era devastadora. Dios estaba preguntando si Job conocía cosas que existían desde antes de su nacimiento. En los versículos 22 al 24, Dios preguntó sobre fenómenos meteorológicos. ¿Has entrado en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia,
para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Cada pregunta revelaba áreas de conocimiento que estaban completamente fuera del alcance humano. En el capítulo 39, Dios presentó un zoológico de animales salvajes que ningún humano podía controlar. Comenzó con la cabra montés, en los versículos 1 al 4. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos crecen con los pastos, salen y no vuelven a ellas. En los versículos 5 al 8 preguntó sobre el asno salvaje, quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras, al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad. No oye las voces del arriero, lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando todo lo que está verde. Los versículos 19 al 25 describieron al caballo de guerra. ¿Diste tú al caballo la fortaleza? ¿Vestiste tú su cerviz de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a alguna langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto, y no teme, y no vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la pica, y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la bocina. Parece que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Después de este bombardeo de preguntas imposibles de responder, Dios se detuvo y le dio a Job la oportunidad de responder. El capítulo 40, versículos 1 y 2, registra el desafío directo. Además, respondió Jehová a Job y dijo, «Es sabiduría contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios, responda a esto». Era el momento que Job había estado pidiendo durante todo el libro. Había clamado desesperadamente por la oportunidad de presentar su caso ante Dios. Ahora tenía su oportunidad, pero las circunstancias eran completamente diferentes a lo que había imaginado. La respuesta de Job en los versículos 3 al 5 fue de humildad inicial. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, «He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar». Job se había dado cuenta de algo fundamental. No era que sus preguntas fueran incorrectas, sino que él no tenía la perspectiva necesaria para hacer las preguntas correctas. Era como un niño pequeño, cuestionando las decisiones de un científico nuclear sin entender ni siquiera los conceptos básicos. Pero Dios no había terminado. Había más lecciones importantes que enseñar. El versículo 6 indica que la conversación continuaría. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, en los versículos 7 y 8, Dios lanzó un nuevo desafío aún más directo. «Ciñe ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú?» Era una pregunta devastadora. Dios estaba preguntando si Job estaba dispuesto a declarar injusto a Dios para poder declararse justo a sí mismo. Era el corazón del asunto. En los versículos 9 al 14, Dios desafió a Job a tomar el control del universo si creía que podía hacerlo mejor. ¿Tienes tú brazo como Dios? ¿Y tronarás tú con voz como la suya? Atáviate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo altivo y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, ata sus rostros en escondedero, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Era un desafío imposible. Si Job creía que podía juzgar a Dios, entonces debería ser capaz de hacer el trabajo de Dios. Era como pedirle a alguien que critica a un piloto que tome los controles del avión. Luego Dios presentó
Dos criaturas extraordinarias que simbolizaban poderes que estaban completamente fuera del control humano. En los versículos 15 al 19 describió a Behemoth. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su fortaleza en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus genitales son entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. En el capítulo 41, Dios describió extensamente a Leviatán, comenzando en el versículo 1. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? La descripción continuó por todo el capítulo, pintando un cuadro de una criatura tan poderosa que ningún humano se atrevería a enfrentarla. Los versículos 8 al 10 advirtieron: pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aun a su sola vista se desmayará. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Los versículos 10 y 11 del capítulo 41 contenían el punto central. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha anticipado para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Después de esta demostración abrumadora de poder divino, Job finalmente comprendió algo que había estado perdiendo durante todo su sufrimiento. Su respuesta en el capítulo 42, versículos 1 al 6, fue completamente diferente a su primera respuesta. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job admitió que había estado hablando de cosas que estaban completamente fuera de su comprensión. No era que fuera culpable de crímenes específicos, sino que había presumido entender los caminos de un Dios infinito con una mente finita. En los versículos 4 y 5, Job continuó: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta era la clave de todo. Job había conocido a Dios de segunda mano, por las historias y tradiciones que había escuchado. Pero ahora lo había encontrado personalmente, cara a cara. Era la diferencia entre conocer sobre alguien y conocer a alguien. Su declaración final en el versículo 6 fue: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no se estaba arrepintiendo de crímenes específicos que hubiera cometido. Se estaba arrepintiendo de su presunción de entender a Dios completamente, de su demanda de respuestas como si fuera igual a Dios. Lo que pasó después sorprendió a todos, especialmente a los tres amigos. En los versículos 7 y 8 del capítulo 42, Dios se dirigió directamente a Elifaz. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job.
Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí lo recto. Como mi siervo Job. Era una vindicación completa de Job. Dios declaró que Job había hablado correctamente sobre él, mientras que los 3 amigos habían estado equivocados. Toda su teología sobre la retribución perfecta había sido rechazada por Dios mismo. Los versículos 9 y